Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 39. ¡Comenzamos! En el programa de hoy hablamos sobre por qué llenar el Ártico de grandes herbívoros nos puede ayudar a mitigar el cambio climático y también de lo que nos aportaría volver a traer el mamut a la vida. Tema controvertido y en los límites de la ciencia y de la ética. Quédate que lo vas a disfrutar. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente. Hoy tenemos un programa, un tema que cuando me enteré de él dije, esto hay que contarlo porque es alucinante. Me lo comentó, la primera vez que he escuchado hablar de él, me lo comentó un investigador español que es Pablo Manzano, que ya hemos entrevistado en otro de mis podcasts. De hecho, Pablo Manzano fue el último invitado que tuvimos en el programa 38 hablando de ganadería y carne y consumo de carne y cambio climático. Y también me lo comentó Iñaki Abellá, que es la persona a la que hemos entrevistado. Entre ellos se conocen bien y los dos estaban al tanto de este proyecto. Hablamos del parque Pleistoceno, hablamos de que hay una teoría que dice que si en el Ártico metemos grandes herbívoros, mejoramos las poblaciones que hay allí, van a conseguir que el permafrost no se derrita, y que no se derrita el permafrost o que el permafrost se extienda más, o sea, más sólido y ocupe grandes extensiones de terreno, va a hacer que el cambio climático se mitigue, o por lo menos que no crezca tan rápido la temperatura del planeta. Incluso podríamos bajar incluso la temperatura del planeta, ¿no? Pero para ello habría que meter grandes herbívoros, habría que reducir las superficies arboladas que hay, habría que pisotear más las zonas donde sí que hay hierba. A ver, el permafrost, os recuerdo, es la parte de suelo congelada, ¿no? Ahí viven muchos herbívoros porque cuando todo está helado pueden comer algunas cosas, cuando todo tiene nieve pueden comer algunas cosas, algunos animales pueden comer ahí, y además cuando en verano se quitan la parte de la nieve, pues ellos pueden comer, muchos de estos herbívoros pueden comer perfectamente. Y esa compactación que hacen que el permafrost permanezca más tiempo ahí. Eso unido a que hay menos árboles, si tienes más herbívoros al final hay menos árboles, y todo esto nos podría ayudar a mitigar el cambio climático. La verdad que es un tema súper interesante, pero es que hemos hablado de clonación de mamut. Ahora entenderéis el por qué en el programa lo hablamos. Meter mamut en una zona o elefantes con genes de mamut, que es una de las cosas que se plantean, ya os hago un poco spoiler, podría ayudarnos porque son los únicos animales que en la actualidad son capaces de tirar árboles. Los elefantes son los únicos animales capaces de tirar árboles al suelo. Y nosotros con bulldozer, ¿no? y con maquinaria pesada. Pero son los únicos. Y si quieres reducir la carga de árboles en una zona, pues si tienes elefantes es muy fácil. Es que los van tirando. Pues el mamut haría esa función. Entonces, cuando hablan de reintroducir mamut, se basa también en parte en este papel que podrían jugar sobre los ecosistemas. Este sería un tema... Y es un tema súper controvertido y bueno, ahora también daremos nuestra opinión al respecto y demás, porque es un tema que juega ahí con los límites de la ciencia, de la ética, de qué hacer, de qué no hacer. Y bueno, ahora en la entrevista ya damos también un poquito nuestra opinión. Pero bueno, antes no os sigo contando más, ahora en la entrevista lo hablaremos. Pero antes quiero decirte que este podcast cuenta con el patrocinio de Biomas. Biomas es una asociación que hace cursos sobre el terreno, cursos de fauna, principalmente de fauna sobre el terreno. Y cuando digo sobre el terreno me refiero en Kenia, me refiero en Uganda con simios, me refiero en Kenia con grandes carnívoros, me refiero en el Mar de Cortés, en México, con cetáceos, con tortugas en Costa Rica. Hacen un montón de cursos súper interesantes, ya digo, sobre el terreno y trabajando con los animales. Incluso, por ejemplo, en Kenia, pues van a los típicos parques naturales que te llevaría con un safari, pero los cursos lo hacen fuera de ahí porque realmente se pueden estudiar mejor a los animales, son cursos de investigación, entran en colaboración con universidades y entran a zonas que los turistas no pueden entrar. Entonces, estás aprendiendo con algo que un turista no puede entrar ahí. Entonces, Bioma a partir de ahora va a ser el patrocinador de este podcast y os recomiendo que le echéis un vistazo a sus cursos, que ahora que acaba la pandemia vuelve a haber cursos, ahora en 2022 retoman los cursos. Y os invito a que le echéis un vistazo en bio-más.org.
bio-más.org. Ahí lo tenéis y podéis ver los cursos que hay ya para este año, que para el 2020, que bueno, que son ya bastante programados y espero y seguro que alguno resulta de vuestro interés. Así que ahora, dicho el patrocinador, dicho toda la introducción que os hago, os dejo ya con la entrevista que hemos hecho a Iñaki Abella. Bueno, pues como ya os he dicho, hoy tengo aquí conmigo a Iñaki Abella Gutiérrez, que es biólogo conservacionista, que vive en África y que lleva trabajando con megafauna desde hace más de 10 años. Muy buenas, Iñaki, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Oye, importante porque aunque ya he dicho en la introducción que vamos a hablar de megafauna en Siberia, en el norte de Rusia y demás, tú me decías que la megafauna o sea, parece que está asociada a África y que esta visión de que llevas trabajando con ella en África mucho tiempo también te da una visión interesante, ¿no? Para ver lo que están planteando y lo que puede estar pasando con megafauna inexistente por ahora en la zona esta del norte de Europa, ¿no? En Rusia. Es así, ¿no? Sí, sí, bueno, es que tenemos el concepto, desgraciadamente, de megafauna algo como residual en África, ¿no? Y a lo mejor un poquito en la India y algunos otros países asiáticos. Pero el mundo estaba poblado por megafauna en todas partes, desde tanto España como Europa, el resto de Euroasia, Américas y Australia. Entonces, actualmente vivimos en un mundo muy empobrecido. Ay, sí, lo de la ardilla paseando, no, en España había megafauna que tiraban árboles y... Ujú. Ah, claro, los efectos de la megafauna en los ecosistemas es impresionante y eso hace que sean fundamentales, ¿no? Sí, como dices, la ardilla no se paseaba de árbol en árbol porque había muchísimos claros abiertos por elefantes. en España. En España, en España. Oye, pero bueno, vamos a hablar de megafauna, pero antes quiero introducir otro tema, porque ya hemos introducido un poquito la megafauna, vamos a hablar de megafauna, vamos a hablar de mamut, vamos a hablar de camellos también, creo, en el norte, pero antes te quería preguntar una cosa. Todo esto viene porque parece ser que el permafrost y los hielos eternos, estos, bueno, no son eternos, pero bueno, los hielos que llevan mucho tiempo, nada es eterno a nivel geológico ni a nivel biológico, pero bueno, que llevan mucho tiempo, parece que tiene un efecto importante sobre el cambio climático, ¿no? La zona congelada de Rusia parece que tiene un efecto sobre el cambio climático. O sea, y no al revés, o sea, no el cambio climático sobre ellos, que parece que les está afectando mucho, sino al revés, ¿no? Que parece que el permafrost la pérdida de permafrost al final es un círculo vicioso, ¿no? Si perdemos permafrost, más cambio climático. Exactamente, sí. Bueno, en el clima todos son círculos viciosos y entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? El permafrost, como su nombre indica, es hielo permanente. Claro, lo que tú dices, a escala geológica no hay nada permanente, pero actualmente el permafrost ocupa, no sé si llega al 20% del terreno, sobre todo en las zonas de Rusia, Canadá, Alaska. También hay permafrost en el Tíbet. Y es súper importante porque en muchas zonas este permafrost supone un tapón un tapón sobre gases de metano, de carbono. Y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más importantes. ¿Qué pasa si quitamos un tapón? Pues que estamos liberando toneladas, millones de toneladas de metano. Y eso es muy peligroso, porque además entraríamos en un efecto de retroalimentación positiva que liberamos metano, el planeta se calienta más, con lo cual descongelamos más permafrost y liberamos más metano. Y así, rueda la Rueda la rueda. rueda, ¿no? Y claro, o sea, que ya tenemos el problema. O sea, es importante que el permafrost no se descongele. Punto uno, porque Es fundamental, fundamental nos actualmente, ayuda sí. a no seguir aumentando el cambio climático, pero el cambio climático a la vez destrozaría el permafrost. Vale, y hablando, también por centrar un poquito el tema, los ecosistemas que tenemos en el norte de Rusia, bueno, también has dicho de Canadá y demás, aunque nos vamos a centrar bastante en tema de Rusia, básicamente son dos, ¿no? Está la taiga, que podríamos decir que es el típico ecosistema de conífera rodeado de nieve y demás, que hay permafrost, y también tendríamos lo que sería la tundra, ¿no? Que sería el ecosistema sin árboles, de plantitas bajas y prácticamente lleno de permafrost. O realmente cuando hablamos de permafrost hablamos algo más al norte aún que no tiene ningún tipo de vegetación.
Bueno, más al norte, en el caso de la Tierra más al norte, no hay nada. Está, bueno, Groenlandia, que hay un glaciar, debajo hay permafrost, por supuesto, pero luego está el mar. El océano Ártico no es un océano, no es como la Antártida, que hay un continente, no hay nada debajo. Entonces, más al norte podríamos decir que no hay nada, ¿no? En ecosistemas árticos, pues sí, los que has comentado, ¿no? La tundra y la taiga, y por supuesto todo el ecotono entre la tundra y la taiga, ¿no? Vale. Pero bueno, aunque tienen permafrost, sí que tienen vegetación también. No pensemos que es el hielo cubierto eterno, Claro, ¿no? claro. Este permafrost es algo que está en el subsuelo, no es algo superficial. Entonces, en verano, los primeros centímetros o metros, dependiendo de la zona del suelo, están descongelados y las plantas, desde luego, pueden florecer, ¿no? Metafóricamente y realmente. Entonces, ¿qué pasa con estos ecosistemas del Ártico, donde el permafrost se está derritiendo? Pues bueno, pues está cambiando muchísimo y ese es un problema, como hemos comentado antes, en cuanto a la liberación de metano. Vale, o sea que para entendernos, el permafrost es la capa de hielo que está debajo de esos primeros centímetros o metros en algunos casos, Sí. donde la vida sí que en verano puede sobrevivir y en invierno todo se cubre de hielo otra vez y ya está. Vale. Y dentro de estos tipos de ecosistemas, ¿cuáles acumulan más hielo? ¿Cuáles son más importantes? ¿Los que tienen árboles o los que no tienen árboles? Porque claro, dices, hostia, al tener árboles, más sombra, supongo que ahí habrá más permafrost, o al revés, o son mejores los que no tienen árboles. Pues mira, es al revés, ¿no? Tenemos una gradación, desde árboles de coníferas, el típico de la taiga, hasta nada, matorrales y luego zonas donde solo crecen algunos líquenes y musgos, ¿no? ¿Dónde hay más permafrost? Pues en principio donde hay líquenes y musgos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los árboles de coníferas son oscuros y absorben mucho calor. Además, las coníferas, la disposición de las ramas en las coníferas permite que la nieve caiga más rápido que en otro tipo de árboles, en otro tipo de vegetación. Al caer la nieve, pues está, bueno, el albedo, afecta al albedo, o sea, hay menos radiación solar que se devuelve a la atmósfera. El albedo es fundamental y también es uno de los temas en el Ártico, es fundamental a la hora De mantener frío, de, ¿no? de, de devolver el calor a la atmósfera o mantener el frío en el suelo. Entonces, sí, la taiga desde luego se calienta muy rápidamente, la tundra se calienta menos rápidamente, pero aún así, si se calienta más, creo que sería la tundra en condiciones pleistocénicas, digamos, y degradado, aunque lo vemos, sí. Oye, un segundo, un segundo. Ahora volvemos a entrar aquí. Por si acaso ha quedado alguna duda, voy a explicar un poquito esto del albedo, por si acaso alguien no entiende lo que es. Básicamente el albedo es que cuando da la radiación del sol, si da sobre una superficie blanca, se rebota y no se calienta el suelo. Pero si da sobre una superficie negra, por así decirlo, sería el otro extremo, se calienta mucho, con lo cual tenemos más calorcito y evidentemente si hay más calorcito, pues si hay nieve se derrite más. Esto lo vemos muy bien cuando caen hielos sobre aquí en España, en algunas zonas que no estamos acostumbrados, cuando nieva la temperatura baja mucho. ¿Por qué? Porque no capta calor, o sea, no se capta el calor y la temperatura baja. Sería algo similar a esto. Entonces, lo que hemos dicho, que donde hay árboles, que encima son árboles que no retienen nieve, son las coníferas que no retienen nieve, esa zona se calienta más, con lo cual la nieve aguanta menos, el frío aguanta menos y es lo que estábamos un poco diciendo. Vale, pues vuelve a lo que te he cortado antes, lo de Sí. que el Ártico es un ecosistema degradado, porque a mí me alucinan. Uh-huh. Ecosistemas de estos que consideramos prístinos y que Sí. se consideren degradados o muy antropizados. Yo aluciné cuando lo vi en las selvas pues todas las selvas de Sudamérica, que parece que están muy transformadas por los antiguos incas y mayas y estas culturas. Y ahora me dice lo mismo del Ártico, que parece un ecosistema súper prístino y hay quien defiende que es todo lo contrario. Sí, hay quien defiende que es un ecosistema degradado, lo que no quiere decir que esté antropocizado, porque es verdad que los humanos hemos podido entrar poco ahí y en los tiempos actuales menos. Lo que pasa que el hecho de que ha desaparecido la megafauna en los últimos 10.000 años ha hecho que el Ártico cambie muchísimo y se ha convertido en lo que llaman la estepa mamut, que básicamente era un pastizal enorme de gramíneas y leguminosas súper productivo. Hay cálculos que dicen que es tan productivo como la sabana africana. Se ha convertido en una zona de matorrales, líquenes y musgos con una productividad muchísimo más baja que apenas puede mantener herbívoros pues como los renos.
Vale, o sea que en teoría el ecosistema degradado te refieres a porque, claro, al desaparecer los mamuts, al desaparecer la megafauna, tendríamos que tener ahí un ecosistema, en vez de líquenes por un lado y coníferas por otro, habría antiguamente un ecosistema más parecido a lo que son las sabanas actuales, pero con hielo debajo. Exactamente, sí. Hay sabanas actuales en el sentido de pastizales gigantescos, enormes, de gramíneas y leguminosas, que son muy productivas, altamente productivas. Vale, y claro, estos pastizales harían que hubiera menos coníferas, ¿no? Con lo cual el efecto, ¿o no? Bueno, a ver, las coníferas, los árboles, las plantas en general siempre van a buscar su hueco, ¿no? Si hay menos coníferas es porque hay animales que se comen cuando están saliendo, cuando son los brotes pequeños, animales que les afectan, por ejemplo, como los bisones, que pueden llegar a afectar a las coníferas ya adultas porque les comen las cortezas y pueden llegar a matarlas, y luego animales como los mamuts en su momento que directamente las tiraban, que es lo que hoy en día hacen los elefantes en África. ¿Mm? Tirar árboles. Tirar árboles, sí, sí, y evitar el avance de la selva. Joder. Oye, y ya que estamos hablando de este ecosistema, o sea, a nivel de cambio climático, que tuviéramos mamut a día de hoy, rompería el círculo este vicioso que hemos dicho de más permafrost soltándose. O sea, claro, menos, o sea, el permafrost se descongela, suelta CO2, con lo cual retroalimenta el cambio climático. Incluso hay gente que defiende que si ahora mismo tuviéramos los grandes herbívoros, ¿no? En todas estas zonas de Rusia, podríamos controlar el cambio climático. ¿Esto es así? O por lo menos hay quien lo defiende, ¿no? Bueno, hay modelos que defienden eso. Sí que es verdad que es a gran escala. Estamos hablando de que Rusia y el Ártico es gigantesco y a gran escala estaríamos hablando de millones de animales. Actualmente no tenemos más que unos pocos decenas de estos animales. Entonces, sí, en principio podría ser. También es verdad que hay estudios que sugieren que con bisontes y caballos sería suficiente para mantener los pastizales y solo en las zonas meridionales donde los árboles empiezan a crecer serían necesarios los mamuts para frenar un poco el avance de los árboles. Entonces, no está tan claro la necesidad absoluta de los mamuts. Vale, de los mamuts nos referimos porque los mamuts, o sea, toda la megafauna herbívora que podría haber ahí, que serían renos, serían arces, serían bisones, bisontes, serían fauna. Caballos, caballos, Caballo, pero camellos, caballos buey son. almizclero. Vale, el caballo, pero el caballo es. No hay tanto caballo salvaje. Prácticamente todos los caballos son domésticos o Bueno, asilvestrados, ¿no? hoy en día incluso el caballo de Przewalski no se considera salvaje 100%, o con lo cual no habría caballos salvajes. Pero los caballos no dejan de cumplir una función ecológica fundamental, muy importante, en el mantenimiento de los ecosistemas de pasto. Vale, ¿y qué efecto tienen esta megafauna sobre este ecosistema? O sea, ¿qué harían para que retenerlo mejor y conservarlo mejor y que el permafrost no se descongele? ¿Cuál sería su papel? Bueno, sí, básicamente hay experimentos que se han hecho con renos en Suecia y se han hecho con caballos y bisontes en Rusia. Y lo que se ve es que el hecho de andar en la nieve, de levantar la nieve para tratar de comer los pastos que están debajo de la nieve, hace que todo ese terreno se despeje. Y hay que tener en cuenta que la nieve es verdad que tiene un efecto de albedo impresionante, pero también tiene un efecto de aislante en el suelo muy grande. Anda. Entonces, ¿qué sucede? Si levantan la nieve para comer o simplemente la pisotean, con lo cual el espesor es menor, el efecto aislante de la nieve también es menor. Entonces se ha medido, y esto está comprobado científicamente, se ha medido que en zonas donde pastan los bisontes y los caballos en Rusia y los renos en Suecia, se han medido temperaturas en el permafrost inferiores a las medias. Lo cual es importantísimo. Que esto sería, claro, si yo levanto la nieve y hace mucho frío, la temperatura en ese trozo baja más, se me congela más, y además tenemos bichos que pesan toneladas pisando la nieve y compactándola, y evidentemente convirtiéndola en hielo, que es menos aislante. Exactamente, ¿no? que es menos aislante y hace que el frío llegue más abajo, el permafrost se mantiene más frío y por tanto en verano se descongela menos. Ostras, Juan, y esto sin hablar todavía de los mamuts, que ahora entraremos. Oye, una cosa que me llamó también la atención es que me hablabas de la reintroducción de camellos, o sea, porque se está planteando incluso de camellos en el norte, porque yo entiendo que allí se pueden hacer, para conseguir esto, se puede, pues eso, favorecer las poblaciones de renos, de arce, bueno, todas esas especies que estamos hablando, algunas domésticas como los caballos, pero me quedé alucinando cuando hablando contigo fuera de micro, me hablabas de los camellos.
Sí, bueno, estamos hablando de camello de dos jorobas o camello bractiano, ¿vale? Que es un camello que está adaptado a las condiciones muy frías. Es un camello que vive en Mongolia, en las estepas de Mongolia, en el Tíbet, o que vivía, porque ahora está en peligro de extinción. Y es un camello muy adaptado al frío, ¿vale? No estamos hablando del dromedario que asociamos más con zonas calientes. ¿Vale? Pero su papel sería el mismo que este que estamos diciendo, ¿no? Comer, Sí, levantar el suelo, compactar. sí. Ujú. Lo que pasa es que los camellos, bueno, tanto el dromedario como el camello de dos jorobas son animales súper adaptados a su medio y con una resistencia impresionante. Entonces, es de esperar que en zonas árticas tenga muchísima resistencia y sea capaz bueno, pues de tener una productividad muy positiva. ¿Y esto se está haciendo ya? ¿O simplemente son ideas que se plantean? Camellos ya han metido en el Parque Pleistoceno en Rusia. Ya hay un grupo de camellos de dos jorobas allí y lo que pasa es que creo que se introdujeron en el 19, con lo cual todavía no hay resultados. Pero ahí están, sí. ¿Y antiguamente había camellos ahí en esa zona? ¿O estas No introducciones está tan claro, no está tan claro. Parece que su distribución, por lo menos histórica, esto llegaba hasta Mongolia y un poquito más arriba, y quizá en Rusia, pero en zonas de pastizales. ¿Qué pasa? Que entre Mongolia y el Ártico hay una zona, hay un cinturón de taiga forestal donde probablemente nunca llegó a cruzar el camello. Vale, porque cuando hablamos de estos proyectos que podrían ser beneficiosos de introducir megafauna, lo que ahora se conoce como rewilding, ¿estamos hablando realmente de potenciar fauna que se ha perdido o de introducir directamente? Bueno, es muy variable. Muchos proyectos hablan solo de volver a reintroducir animales, ¿no? La introducción pura y dura es muy problemática Claro, y porque el camello muy... ya sería introducción pura y dura. En principio sí, en principio eso lo sería. Y entonces es más, sí, es más polémico. ¿Vale? ¿Y por qué? O sea, ahora entramos en los mamuts, ¿vale? Es que quiero cerrar esta parte de los Claro, herbívoros que claro. no son mamuts porque los mamuts harían cosas totalmente diferentes. Eh, ¿Por qué se han perdido esta megafauna de esta zona? Porque si realmente no hay mucho impacto humano ahí, ya has dicho que no hay mucho impacto humano, ¿por qué se han perdido? Igual se han perdido de una manera totalmente natural o sí que han estado perseguidas por los humanos y se han perdido las poblaciones y entramos en un círculo vicioso de nuevo que no se pueden recuperar. Ujú. ¿Por qué han disminuido estas poblaciones? Claro, vamos a ver, hay un debate precisamente en por qué se ha perdido la megafauna en general en el mundo, ¿no? Sobre todo, hay dos extremos, que sería el cambio climático que sucedió en el Pleistoceno o Holoceno, y luego está la acción humana por caza, ¿no? Se ve que en los continentes, cuando entran las poblaciones humanas, la megafauna empieza a disminuir, porque obviamente a nivel de caza, cuanto más grande es el animal que cazas, más mejor para ti, para tú y tu tribu, para comer, ¿no? Porque es más eficiente. Pues imagínate, si matas un elefante de 4.000 kilos, pues estás 3 meses comiendo la tribu entera. Si matas un antílope de 50, pues eso te da, pues nada, para una cena, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un debate importante, si fue más el cambio climático, si fue más la entrada de los hombres. Probablemente fue una combinación de ambas y que además los efectos de ambas provocaron cambios en los ecosistemas que a su vez probablemente afectaron a la megafauna. Pero sí, había megafauna en todas partes. No en tiempos históricos, pero en tiempos prehistóricos. Estoy hablando solo hace a lo mejor 5.000. Tener en cuenta que los últimos mamuts se extinguieron hace solo 4.000 años. Entonces, si nos vamos un poquito para atrás, 10.000 años, pues probablemente había muchísima más megafauna en todo el Ártico ruso y en general en el Ártico. No, hay quien dice que también que cuando hablamos del cambio climático que está hablando ahora mismo Iñaki, no es el cambio climático actual, sino el cambio climático que se produjo, que bueno, supongo que todos lo sabéis, que los hielos llegaban hasta Pirineos y toda Europa era prácticamente hielo, ¿no? Uh-huh. De hecho hay quien dice que la desaparición de la megafauna contribuyó a que se deshelara más rápido, el proceso que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Que la desaparición de la Sí, megafauna contribuyó a que se deshelara más rápido toda Europa. Vale. Vale, nos ha quedado claro que hubiera megafauna ahora mismo en el Ártico, posiblemente, y se está investigando, tendría unos efectos positivos para frenar el cambio climático, ¿vale? O por lo menos romper este círculo vicioso de se descongela el Ártico, más metano, al final gas de efecto invernadero, más se descongela el Ártico, el permafrost. claro, Vale, los efectos a nivel global son muy difíciles de cuantificar y de decidir, pero a nivel local, lo que es casi seguro es que se mantendría el permafrost. ya sería importante, porque siempre se dice que Claro. si perdemos el permafrost,
entramos en este círculo. Si no lo perdemos, Sí. por lo Solo cual, en eso es importantísimo ya, sí. solo por eso ya sería importante, ¿no? Vale. Ahora, hemos hablado de fauna que te mantiene lo que tienes, pero los bosques de coníferas y demás no te los toca, pero ya hemos dicho que sí que sería bueno, abrir claros a lo mejor en esos bosques de coníferas porque son zonas más cálidas. Asumo que también al ser árboles las raíces profundizarán más, helará más el suelo, aparte de lo que hemos dicho, ecosistemas más cálidos porque se calientan más por los árboles. Claro, y solo hay un animal, dos, contando al humano, que somos capaces de tirar árboles al suelo, que son los elefantes y los humanos. Y elefantes, cuando hablamos de elefantes en ecosistemas tan fríos, hablamos de mamut. O sea, no habría nada que hiciera esa labor de clarear el bosque que podría ser muy beneficiosa, ¿no? Eso es, exactamente, sí. En ese caso, el único animal capaz de tirar árboles adultos, digamos, árboles de cierto tamaño, es un mamut. Sí. Vale. O los elefantes, pero que ahora mismo no hay elefantes adaptados al frío, que no podríamos hacer como el camello. No podríamos hacer como el camello de llevárnoslo para arriba. No, pero esa es la idea. Vale, entonces, y se está planteando, ¿no? Me lo estoy hablando, por eso estamos haciendo este programa, me decías que haya proyectos de muchos millones de euros pensados para clonar y reintroducir mamut, ¿no? Sí, todo este proyecto del Parque Pleistoceno en Rusia, que lleva ya más de 40 años, ha estado siempre muy vinculado a un profesor de la Universidad de Harvard, que es un especialista en genética, y que desde hace más de 20 tiene en su cabeza metida la idea de meter mamuts, de clonar mamuts, ¿no? Y actualmente, bueno, pues hace muy poquito ha salido en muchísimos medios, ha recibido una subvención de 15 millones de dólares, que es dinerito, para llevar adelante la idea. Y según él dice, en 3, 4, 5 años podría tener ya los primeros mamuts. En realidad no son mamuts. Eso te iba a decir, no son mamuts. Sí, no son mamuts, realmente son elefantes asiáticos a los que mediante la técnica esta famosa del CRISP, de edición genética, metería genes para que ese elefante estuviera muchísimo más adaptado al frío. O sea, que no sería volver al mamut, sino adaptar al frío elefantes asiáticos, claro. Y entonces ahí ya tendríamos el mamut, el gran bicho que puede tirar árboles, con lo cual aumentaríamos. Y claro, y cuando tiras el árbol ya podrían entrar los bisontes, ya podrían entrar los animales que se comen esas plántulas de árboles que van naciendo, con lo cual podríamos mantener a raya el ecosistema este de árboles, ¿no? Claro, o por lo menos frenar la taiga. Porque hay que tener en cuenta que todo este cambio climático que estamos viviendo, de origen antrópico, lo que está haciendo es la expansión de la taiga hacia el norte y limitando el Ártico propiamente dicho, la tundra, ¿vale? La taiga se va comiendo poco a poco la tundra. Entonces, frenar la taiga. Y con eso, bueno, pues proteger el permafrost. Claro, hemos dicho que mejor taiga, mejor la parte sin árboles que la parte con árboles a nivel de lucha contra el cambio climático, ¿vale? Y estamos hablando de que esto es súper difícil de hacer, pero que no, son proyectos súper ambiciosos, ¿no? Oye, cuéntame, que hemos hablado varias veces, ¿qué es esto del proyecto Pleistoceno, del Parque Pleistoceno? Que lo hemos hablado varias veces, pero cuéntamelo un minuto. Esto, la verdad es que es algo muy interesante. Parece algo de unos rusos locos, de estos que nos pintan en las películas, pero en realidad es de un ruso. Empezó Sergei Simov hace, pues como decía, a principios de los 80. Empezó un proyecto en una zona que ya estaba protegida por la Unión Soviética, que se la cedieron a él. Creo que tiene unas 20.000 hectáreas, es una zona relativamente pequeña. Y este tío es un genio. Es un genio. De hecho, no es ecólogo, porque él creo que es geofísico. Y bueno, pero a partir de ahí, con su idea de salvaguardar el permafrost para precisamente evitar el cambio climático, o por lo menos a nivel local, pues empezó a pensar cómo. Y llegaron a la idea, a la hipótesis de que los herbívoros son fundamentales para frenar la taiga, para frenar la colonización de los árboles de todas las zonas pastizales abiertas del Ártico y para mantener el permafrost más frío. Entonces, este hombre, Sergei Simov, empezó, como digo, en el 81 y llevan desde entonces trabajando muchísimo y ya llevan unos cuantos años reintroduciendo o introduciendo especies animales de herbívoros grandes, que tienen ya 8 o 9 especies diferentes de herbívoros grandes, para ver qué tal funcionan. Es algo bastante experimental.
Y muy curioso. Y bueno, ahí tienen un proyecto, una estación de trabajo en el Ártico ruso, donde, bueno, desde luego las condiciones no son fáciles, ¿no? Oye, para la gente, cuando has hablado de, ¿cuánto has dicho? 20.000 hectáreas o eso, ¿cuánto es? O sea, a nivel de España, ¿qué podría ser? ¿Una provincia? ¿Una comunidad autónoma? ¿Un ayuntamiento? 20.000, bueno, es muy variable, ¿no? Pero 20.000 hectáreas, por ejemplo, pues es más grande que el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo. Vale, o sea que es una zona de verdad que es una zona pequeña y más para ser Rusia y para ser la Tega, que yo es Sí, inmenso. Pero bueno, que básicamente es un centro de experimentación donde están experimentando ahí qué pasaría a gran escala con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Que básicamente todo lo que hemos estado hablando lo están experimentando ahí de una manera o de otra. esa es la idea, ¿no? Esto es un centro experimental. Parece ser que ya han comprobado, como te digo, ciertas cosas, como que se mantiene el permafrost hasta 2 grados más frío en condiciones de herbivoría que sin los herbívoros. Entonces, si este centro experimental sigue adelante con este futuro mamut que quieren hacer y tal, pues bueno, obviamente la idea y la única manera en que tendría un efecto a escala global sería hacerlo a escala ártica, Hombre, no quedarnos en estas 20.000 hectáreas, que eso no es nada. si algo se puede hacer así, son los rusos, ¿eh? ¿Son los rusos o son los chinos? Estas cosas al final. Sí, no, no, desde luego. También es verdad que el Ártico ruso está prácticamente despoblado. Quiero decir que no va a molestar a mucha gente. No, tener allí 2 elefantes no va a molestar a nadie. Claro, y las cargas que tendría que haber, tú que conoces, bueno, tú que conoces bien los elefantes en África, ¿qué cargas de este hipotético mamut habría que tener? O sea, ¿sería algo en plan, joder, tendríamos que tener muchos millones de animales o no? Claro, fíjate, esta misma gente, Sergei Simov y su hijo Nikita, que es el actual coordinador de la estación, estos han calculado y tienen un artículo científico donde han calculado la carga ecológica de los herbívoros por kilómetro cuadrado de esta estepa mamut original, ¿no? Y eso, en un kilómetro cuadrado han calculado un mamut, 5 bisontes, 7 caballos y medio, 15 renos y alces y buey almizclero. Además, 0,25 leones por kilómetro cuadrado, sería el león cavernario, y un lobo por kilómetro cuadrado. O sea, muchísima fauna. Estamos hablando de unas 10 toneladas de herbívoros por kilómetro cuadrado, que es algo que está dentro del rango de las sabanas africanas, donde se mueve entre 1 tonelada y 19 toneladas de herbívoros por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de un rango similar a África, o sea, es algo alucinante. En su momento, la estepa mamut era uno de los ecosistemas más extensos del mundo, con 30 millones de kilómetros cuadrados. Pues 30 millones de kilómetros cuadrados a un mamut por kilómetro cuadrado, ahí te salen los números, ¿eh? 30 millones de mamut. Vale, joder, No, eso hoy en día es obviamente imposible, pero bueno, estamos bueno, hablando de muchos mamuts. claro, y ahí, ¿qué carnívoro? Porque evidentemente lo de reintroducir ya sería ya, lo de meter en los leones, esto ya sería ciencia ficción pura y dura, ya sería Jurassic Park y no creo que... Sí, Pero ahora mismo el claro. lobo sí que está por ahí, sí que les metería manos en la población de lobo. Lobos y osos hay muchos, además. Entonces, sí, es verdad que los lobos son capaces de controlar un poco las poblaciones, sobre todo de bisontes, de caballos, renos, etcétera. Los pueden controlar. También cazan bueyes almizcleros, que tienen muy mal genio. Entonces, todos estos animales podrían llegar a controlarlos más o menos, por lo menos a nivel de controlar poblaciones sanitariamente, o sea, matar a los enfermos, a los débiles, etcétera. Los mamuts, bueno, en África los elefantes prácticamente no son cazados. Ya, Sí que es verdad que hay una población de leones que está especializada a cazar elefantes, pero no cazan elefantes adultos, son subadultos casi siempre. Pero bueno, es muy raro cazar elefantes. sí, pero bueno, al final los herbívoros se regularán ellos mismos por carga como pasa. O sea, lo que tú hablábamos, Eso lo que es. hemos hablado tú y yo otra vez, de los leones cuando están rodeados de ñus, hay momentos en los que es que no comen más porque están hinchados. O sea, porque al final quien regula mucha de la población de ñus son los propios ñus y la falta de recursos en el suelo, no son los leones. Eso es. El ecosistema, sí, sí, es una regulación de abajo arriba, no de arriba a abajo. Vale, y ahora ya por ir cerrando un poco, y aquí es opinión pura y dura, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Opinas, aparte de que es una cosa interesante, a mí me parece alucinante, pero claro, ya entramos dos cosas, yo aquí veo dos cosas, tres que a mí me preocupan. Una, hostias, introducir mamut, introducir una especie, lo veo complicado. A mí los temas de rewilding en general me generan bastante miedito, cuanto ni más cuando hablamos de especies que no existen actualmente, ¿no? Y que si desaparecieron por algo fue.
Punto 2, no es lo mismo, a ver, aunque me generan miedo, no es lo mismo el rewilding que quieren venderte aquí en Jaén, que al final es una finca cinegética para cazar bichos, para cazar bisontes, no es lo mismo que lo que se podría hacer en el norte, que allí no hay, lo que tú decías, allí no hay poblaciones, con lo cual no va a haber problemas. Y punto 3, ¿cómo ves el tema de que, claro, estamos jugando a ser Dios y a modificar ya demasiado la tierra? Pero, esto que mucha gente te lo puede decir, no, es que, joder, más modifica que la tenemos ya, creo que va a ser difícil. Aunque hagamos una cosa de esta después de habernos cargado extensiones enormes para poner cultivos y agroquímicos y nitrógeno por todo sitio y fósforo por todo sitio, al final es otra afección más. Pero claro, joder, me da un poco de miedo. Y la última pregunta ya te la hago después. Respóndeme a esas que te he dicho. Sí, bueno, por supuesto no tengo una opinión de blanco y negro, eso es imposible, ¿no? Es complicado. Para empezar, el rewilding tiene varios niveles, ¿vale? Y estaría primero hablando de un nivel de rewilding a nivel de caballos y bisontes, que creo que es importante, que hay que hacerlo, porque además son animales que han estado allí siempre. Por supuesto, también facilitar que haya más renos, más alces, más bueyes almizcleros, que son 4 o 5 especies de herbívoros que siempre han estado y que, bueno, no creo que a nivel ético no suponen ningún problema y a nivel ecológico pueden tener muchísimos beneficios. Otro nivel de rewilding son los mamuts. Eso ya es otro nivel y es el siguiente paso. Y ahí a nivel ético sí que es, bueno, hay mucha polémica y yo sinceramente no sé dónde posicionarme. Si hablo desde el corazón, pues bueno, en un futuro a mí me encantaría poder hacer un safari en el Ártico ruso viendo mamuts, bisontes, caballos, lobos, etcétera, etcétera. Pero es verdad que probablemente estemos hablando un poquito de parque jurásico más que de parque pleistoceno, ¿no? Entonces, no, en esa segunda etapa de rewilding es más polémica y ya es, bueno, en Claro, mi es que al final, opinión, si lo que hay que hacer es tirar árboles, también lo podemos hacer nosotros, quiero decir, que también podemos entrar los humanos sí, y ir tirando árboles, clareando el monte, que no es algo que no hayamos hecho, quiero decir, que, no. que lo Y sabemos hacer bien. es algo que Nikita Simov hace con una tanqueta día a día, ¿eh? Por eso, que al final, un tanque y o sea, una tanqueta ir tirando cosas Eso al es, suelo. sí. ¿Vale? Y el tema este de jugar a cambiar tanto un ecosistema para que tenga, en teoría, afecciones a nivel climático, aunque ya te digo, aunque indirectamente ya lo estamos haciendo, con lo cual, Claro, exactamente, es que estamos alterando todos los ecosistemas del mundo. Bueno, pues a lo mejor a nivel experimental, por lo menos, tratar de alterar un ecosistema para que sea algo que ya fue, pero de una manera mucho más productiva, que sea mucho más productivo, pues ¿por qué no? Por lo menos a nivel experimental, no le veo ningún problema. Si realmente funciona, si realmente estamos mejorando el ecosistema y el cambio climático, pues bueno, va a hacerlo a lo mejor ya a una escala grande y global que pueda realmente ser beneficioso. Porque aquí, y además esto es una cosa, uno de los, fíjate, tengo un artículo de la BBC, que se supone que es un medio importante y no sensacionalista, donde el titular básicamente dice que científicos proponen crear mamuts para salvar el planeta. Y esto es un error súper típico. El planeta no tenemos que salvarlo. ya, bueno, eso Lo lo que, de siempre. lo que tenemos que salvar es la humanidad. El planeta se va a salvar solo. El planeta va a seguir ahí y nos pase a nosotros lo que nos pase. Bueno, la vida tal como la conocemos, ¿no? Que es otra cosa. Bueno, la vida humana, en realidad, ya te digo, yo creo que no va a Sí, ir. sí, sí, pero es que la civilización humana está adaptada al clima que tenemos. Y si nuestro clima cambia mucho, nuestra civilización pues puede cambiar mucho. Y no para bien, ¿eh? De hecho, el auge, el resurgir de los humanos pasó cuando los hielos empezaron a irse de Europa. O sea, si tuviéramos Europa cubierta de hielo todavía, iríamos un poquito regular, creo yo. Bueno, sí, igual la vida en el norte de Europa estaría complicada. Estarían todos todavía tostándose más en el Mediterráneo español. Bueno, Iñaki, pues yo creo que el tema que queríamos tratar, yo creo que lo hemos tratado bastante, ¿no? Y lo que pasa es que dejamos un montón de cabos abiertos que seguro que mucha gente, joder, rasca, profundiza y debate con nosotros, porque la verdad que es un tema que da para muchísimo debate y me encanta que sea así. De lo que es el tema, nos hemos dejado algo que tú consideres importante comentar. Yo solo quiero añadir una cosilla del tema, ¿no? El tema es apasionante. A nivel ecológico es ciencia, alta ciencia. Se están haciendo las cosas muy bien y creo que no se puede frivolizar con el tema.
Porque se esté llevando un experimento en Rusia y estemos hablando de clonar mamuts, etcétera, etcétera, creo que se está frivolizando mucho y es un tema más serio del que parece. Esto sin apoyar necesariamente la creación de mamuts, pero me parece que se frivoliza en algunos medios un poco de más. Sí, hombre, a ver, sin apoyar. Claro, es que hemos visto que se pueden hacer muchas cosas sin llegar a meter mamut. O sea, y con la fauna actual, es que no tienes que meter ni camellos. O sea, con la fauna actual ya podríamos conseguir muchas cosas favoreciendo simplemente la fauna actual. O sea que Eso bueno, es. El siguiente paso ya llegará después. Bueno, Iñaki, pues antes de irnos, momento spam, ¿dónde podemos seguirte a ti? Porque recuerdo que, bueno, ahora sí, no lo he dicho en la presentación, sí que lo he dicho antes, Iñaki es director de Biomas, que es una asociación diría de cursos, ¿no? Y de formación, pues con temas de fauna principalmente y de ecología. Y ahora voy a contar una cosa, pero antes de nada, ¿dónde podemos seguirte a ti? Y después, ¿dónde podemos seguir a Biomas? Bueno, a mí tengo Twitter, tengo también una página de Facebook personal y ahí se me puede seguir. Es verdad que no soy demasiado activo en las redes sociales, pero bueno, ahí se me puede seguir. Y luego a la Asociación Biomas, pues en la página web, ahí está toda la página y desde luego también tenemos página de Facebook, de Instagram y de Twitter. Instagram, Facebook, Twitter, y la página web, que hay un montón de cosas. Y la página web. Súper interesantes. La página web que vale. tenemos. Y antes de irme, sí que quiero decir un detallito que tú me decías antes de grabar, que te estás planteando dentro de Biomas hacer un curso, ir al Parque del Pleistoceno a verlo. O sea, a ver allí y a contarle a la gente, oye, ¿os interesa conocer esto de primera mano y que los Simov estos nos cuenten qué están haciendo allí? O sea, hay posibilidad, ¿no?, de montar un cursito, ya sí, lo tienes medio hablado, ¿no? Aunque bueno, todavía no has calculado precios ni nada, pero sí que hay posibilidad, ¿no?, de ir a Rusia a conocer un poco el Parque Pleistoceno y lo que está haciendo allí, ¿no? Sí, el Parque Pleistoceno está abierto a recibir visitas y yo estoy abierto a llevar a visitas. Desde luego estoy en contacto con Nikita Simov, más o menos tengo una idea de lo que podría salir a nivel de precio y a nivel logístico, porque es complicado. Es complicado, hay que tener en cuenta que el vuelo desde Moscú son 12 horas. Desde Moscú. ¿Vale? Sin salir del país son casi 12 horas. Y luego, una vez que aterrizas, todavía te quedan otras 6 o 7 horas entre río y todo terreno. O sea, llegar allí es complicadillo y, por supuesto, todo lo complicado es muy caro. O sea, que no es que sea caro ir a ver eso, sino que lo complicado sea el viaje, pero hostias, que menuda experiencia. Claro, a nivel de experiencia y de todo lo que estamos hablando, además, creo que es fundamental verlo. Este tipo de cosas siempre es súper interesante, sí, y fundamental verlo. Y a mí me encantaría. Este sería un curso para gente muy hard y gente que quiera dedicarse a estas cosas y investigar estas cosas y quiera profundizar mucho en la ecología del permafrost. O sea, que no es un safari en África a ver 4 animalitos y a echar 4 fotos. No, esto es toda una expedición. Una expedición potente, pero bueno, que se podría hacer, que no es algo que no se puede hacer, así que, oye, si os interesa. Es algo que nos planteamos y quién sabe si algún día se dan las circunstancias óptimas para que se pueda hacer. Si a alguien le interesa, porque ¿cuánta gente necesitaríamos para hacer una cosa de estas, Iñaki? ¿Con 8 o 10 personas saldría? Sí, con 8, 10, 12 personas. Creo que el límite que me puso Nikita son 14 participantes y luego 1 o 2 personas como coordinadores, más que nada por el espacio que ellos tienen allí. Pero yo creo que a nivel de logística y a nivel económico, creo que con 10, 12 personas podríamos sacarlo. Eso sí, sería una expedición o un curso, expedición, como quieras llamarlo, caro. Estamos hablando de bastante dinero. ¿Cuánto, ya por curiosidad, más o menos, en qué rango si se puede decir algo, en qué rango nos moveríamos? Bueno, ten en cuenta que, por lo que me comentó Nikita, el alojamiento allí, claro, imagínate desde dónde tienen que traer las patatas, ¿no? O cualquier cosa que vayas a comer. El alojamiento allí cobran $250 diarios. Y es un alojamiento básico, no es un hotel de lujo, es un alojamiento bastante básico, en camarotes, con baño compartido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, entre eso y lo que te comentaba antes de que se tarda muchísimo en llegar, que logísticamente llegar es complicado, no vas a estar 2 días, tendrías que estar mínimo 1 semana. Así que, pues ponte a hacer números. Yo creo que esta expedición por menos de 4 o 5 mil euros estaría complicadillo. Joder, pero no me parece caro, de verdad. Pensaba que ibas a decirme 10, 15, ¿eh? No, bueno, por supuesto, claro, si lo comparas con otras expediciones, sobre todo expediciones antropológicas en Sudán del Sur o expediciones a la Antártida, es más barato, sí.
Por eso, que no me parece algo descabellado, que si está por debajo de los 5.000, 6.000, 7.000 euros me parece... Yo creo que sí, que podría estar por debajo de 5.000. Joder, pues no me parece descabellado, ¿eh? No me parece una cosa Venga, descabellada. pues nada, lo montamos. Nada, oye, a ver si la gente tiene interés, que lo diga. No, yo estoy seguro que la gente tiene interés, lo que no tiene son 5.000 euros de sobra. Bueno, igual sí, pero igual no son de sobra, igual es para aprender, para formarte, igual. Bueno, vamos a ver si alguien nos dice algo a través de la página de Biomas o a través del podcast, que yo tengo vía directa con Iñaki y bueno, ya sabéis, desde hoy Biomas es patrocinador de este podcast, con lo cual hay muy buena vía directa. Así que decírnoslo que lo podemos intentar montar, que a mí la verdad que me haría ilusión que algo así saliera, porque joder, es llevar ciencia a sectores de la población implicados en conservación y demás, y temas muy que son los límites de la ciencia, ¿no? Es, como decías, es alta ciencia lo que se está haciendo. Sí, está en el límite, y por eso precisamente es tan polémico. Siempre, los límites de la ciencia siempre son polémicos. Sí. Bueno, Iñaki, pues muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y espero que... Bueno, muchas gracias a ti. Espero que te haya resultado interesante a ti y que a nuestro oyente que está detrás de sus cascos también le haya resultado interesante. Hasta la próxima, Iñaki. Venga, gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya nos despedimos. Espero que te haya resultado interesante este programa. A mí me ha parecido un tema apasionante y creo que da para mucho debate, así que os espero en redes sociales, os espero en cualquier foro de debate que me tengáis para debatir, porque es un tema que insisto, a mí me vuela la cabeza escuchando este tema, y me parece ciencia, alta ciencia, ¿no? Como decía Iñaki. Y antes de irme, recordarte 3 cosas. Lo primero, que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Lo segundo, decirte que si necesitas servicios de comunicación científica especializada en ecología, en medio ambiente, o necesitas temas de marketing online, desarrollo web, divulgación, cualquier cosa, que contactes con nosotros en oicosmsp.com/contacto. Y dar de nuevo las gracias a nuestro patrocinador, dar las gracias a Biomas, que desde hoy pues va a ser el nuevo patrocinador de Oikos. Así que muchísimas gracias a Biomas, y os recuerdo, bio-mas.org. Ahí podéis encontrar a Biomas y a todo lo que hacen, además de en redes sociales, que por supuesto en Twitter, en Instagram está presente, y con unas fotos, la mayoría de Iñaki, que son alucinantes. Echarle un vistazo, que Asociación Biomas, buscarlo en Twitter y en Instagram, que son espectaculares. Y nada, y sin más me despido, hasta el siguiente programa de Oikos. Adiós.